tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. A tu reino, Dios. Bien, hermanos, qué linda letra. Pensar que en todas las naciones sea tu nombre dado a conocer. Y eso es lo que hacemos nosotros con lo que está mencionando nuestro hermano Enrique, con la ofrenda a misiones, apoyar ese fin. Pueden tomar su asiento y vamos a pasar al tiempo de la exhortación de la palabra del Señor. Como les dije, no es que estemos terminando, todavía no queda harta reunión, pero hoy día el orden está distinto, así que vamos a pasar al momento de la palabra. Gracias, hermano Josué. Buenos días. Hace rato que no predicaba en el día, siempre empiezo más tardecito. ¿Cómo están? ¿Por qué se rieron cuando dije tardecito? No, esta vez no me voy a pasar después de la 1, ¿eh? Así que estamos bien. Oh. Bueno, ¿por qué estamos hoy haciendo el culto así? Porque vamos a terminar, es nuestro tiempo de misiones, y vamos a terminar, gracias hermano Josué, orando por lo que va a ser nuestra actividad evangelística próximo sábado aquí afuera. Entonces queremos gastar el tiempo en eso. ¿Se acuerda que dimos unos papelitos la semana pasada y hablamos la semana anterior y le pusimos como nombre Operación Andrés, que era lo que hacía Andrés, llevar personas al Señor? Entonces, el objetivo de hoy es terminar orando por nombres y apellidos, por las personas que usted tiene en su corazón o ahí en su papel, una persona que pueda escuchar el Evangelio y que la podamos traer o llevarle el Evangelio. Esa es la idea. Y respecto a lo que habló el hermano Enrique, ¿hay alguien que no tiene su papelito? Ya, ahí lo van a repartir. La idea, hermanos, es que todos se lleven uno, no que todos llenen uno. ¿Entienden? Que todos se lleven uno y que nadie piense, el que llevó papel, ofrenda y es fiel, el que no llevó papel es impío y no es fiel. No, no es la idea. Lléveselo. Y nosotros dijimos que íbamos a orar, nosotros dijimos ahí promesa de fe. ¿Sí? No es que, yo me comprometí ahora, no, es una promesa de fe. Entonces yo oro pensando en nuestra Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces pensando en ser parte de nuestras ofrendas con nuestro hermano Roberto, con nuestra hermana Belén, que está orando para ir al Instituto Bíblico, con la radio BBN, y tenemos 2 propuestas ahí futuras, 2 pastores misioneros. Entonces, si el Señor nos provee, vamos a distribuir todo eso, pero la idea es que usted, ¿me puedes poner ahí el power, por favor? Que usted pueda orar, pueda involucrarse, pueda ofrendar y pueda ser fiel mes a mes. Y si usted no lo hace y usted ya está ofrendando, no se preocupe, pero llévese el papel, ore, y los que se comprometan lo van a anotar. Y hay 2 formas que nosotros recibimos las ofrendas. Como es específico para misiones, cuando recogemos la ofrenda al final, usted puede poner en un sobre que diga ofrenda misionera o promesa de fe, como usted la llame. Y si usted hace una transferencia, que esté especificado para destinar específicamente eso a las misiones. Y cualquier duda, hermanos, por favor, queremos ser fieles en esto, entonces usted se acerca al hermano Enrique, habla con alguno de nosotros sin ningún problema. Y nuestra tesorería siempre ha sido muy fiel con los dineros que son para misiones. Entonces queremos seguir haciéndolo y queremos hacerlo responsablemente. Así que yo le animo a ser fiel. No es para nosotros, es para dar, para invertir, y nunca es pérdida.
cuando nosotros ofrendamos a las misiones, ¿sí? Entonces, cualquier cosita, acérquese ahí a nuestro hermano Enrique, conversemos, vamos hablando y orando. Bueno, vamos a ir al tiempo del estudio de la palabra. De aquí en adelante, recuerden, cada domingo, 10:30 de la mañana, ¿sí? 10:30 de la mañana. Si alguno todavía no se ha agregado al WhatsApp, está nuestro hermano Isaías, que siempre está acá tocando la guitarra y de vocalista. Acérquese, dele su teléfono para que lo podamos o la podamos agregar. Bueno, ahora sí le pido que me pongan el contador porque ya me descontaron tiempo ahí en el contador. Vamos, hermanos, a buscar en el libro del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Alguien, sin mirar el papelito, ¿ya? Por favor, mire para el lado, que nadie esté mirando el papelito, ¿ah? Sin mirar el papelito, ¿alguien sabe cuál es el versículo que nosotros tenemos como nuestro lema para las misiones este año? ¿Cuál es? ¡Upa! Reprobamos todos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestras ofrendas misioneras son ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que nosotros o otros lleven el Evangelio ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Involucrarse en las misiones es que usted es parte yendo, orando o ofrendando. Si usted no puede ir, usted y yo debemos orar, ofrendar. Y como iglesia, acompañar a los que lo están haciendo. Entonces, ese es nuestro lema, ser testigos, nosotros o otros que lleven el Evangelio. Ahora, el mismo escritor del libro de los Hechos es el escritor de Lucas. Y el escritor, el doctor Lucas, mire, si usted me revisa la Biblia mía, ahí en el primer capítulo, yo tengo un título grande, Compañero Fiel. Compañero fiel de misiones. Lucas es el que acompaña al apóstol Pablo. Lucas es el que llevó el escrito del Evangelio. Y es el mismo que va a acompañar al apóstol Pablo y deja un registro extraordinario. A través del Evangelio de Lucas, tú puedes entender que no era una religión falsa, el cristianismo, que no había rebelión contra el imperio, que era verdad que Cristo había venido y había resucitado, que el apóstol Pablo tiene un respaldo bíblico de que Dios lo llamó para ser un misionero y de que había que cumplir la gran comisión. Y todo el libro va a recorrer desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de los Hechos, cómo se cumple el llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y este doctor Lucas nos va a dejar este registro extraordinario. Vamos a ir ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Dice la palabra de Dios, y le voy a pedir que ahí lo busque, y vamos a leer a modo de introducción los primeros versículos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros en Jerusalén, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase
de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando los ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, le pedimos en esta nueva mañana que usted nos pueda hablar y que usted pueda hablar a través de su palabra a nuestros corazones. ¿Qué es el mensaje suyo antes de ascender al cielo? ¿Qué es lo que usted quería que la humanidad supiese? ¿Por qué están estos hombres acá, estos discípulos? Pero Señor, por sobre todo, que seamos testigos suyos. En su nombre oramos. Amén. Acabamos de leer Lucas. En la antigüedad, hermanos, en un momento, el libro de Lucas y Hechos transitaban juntos. Recuerde que no había una Biblia así completa, pero estaban los dos libritos juntos, Lucas, Hechos. Entonces era el Evangelio de Lucas con los hechos del Espíritu Santo, hechos realizados por medio de los apóstoles. Era el Evangelio de Jesucristo relatado por el doctor Lucas junto con los acontecimientos o con los hechos que realizaba el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y el Señor Jesús está ahí después de haber resucitado. En ese pasaje estamos. Y Lucas va a dejar el relato. El Señor Jesús resucitó. Y vinieron mujeres y dijeron, el Señor resucitó. Pero ¿cómo va a resucitar si no lo vimos? Ellos habían escuchado las promesas. Cristo mismo les había dicho, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca, que sea entregado y que resucite al tercer día. Después otra vez dice, es necesario que vaya a Jerusalén, sea tomado preso, sea crucificado y resucita al tercer día. Y no entendían. Y cuando las mujeres le dicen, resucitó, ellos se quedan mirando y no entienden. Y va Pedro y Juan a mirar a la tumba. Y volvieron, entendieron que resucitó, pero les costaba todavía creer. Y hay unos de ellos que van camino a Emaús, a una ciudad como 13 kilómetros, caminando. De camino se les aparece el Señor Jesús. Les pregunta, ¿qué pasó? Y ellos dicen, mira, ¿cómo tú eres el único forastero? ¿No entiendes que hay un Jesús que vino, murió en la cruz, dijo que iba a perdonar los pecados, pero nosotros esperábamos que resucitara y no lo vimos? ¿Cómo? Y el Señor Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas dijeron. ¿No era necesario que el Cristo venga, padezca y resucite? Y comenzando desde esa escritura, les comenzó a mostrar por todo el Antiguo Testamento lo que decía el Antiguo Testamento de Cristo. Y ellos no entienden hasta que Él parte la cena con ellos, parte el pan y ven sus heridas. Y desapareció el Señor. Y vuelven a Jerusalén y hablan con los hermanos. Se nos apareció el Señor Jesús. Y muchos, dice la Biblia, todavía dudaban. Y el Señor vuelve a aparecer. Y les vuelve a mostrar las marcas de amor del sacrificio de Él. Y vuelve a hablar con ellos. Y en ese momento estamos. El Señor Jesús está hablando con ellos antes de ascender al monte, antes de ascender al cielo, antes de ese momento llamado la ascensión de Cristo. En ese momento estamos en este pasaje. Y dice ahí el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es increíble este versículo.
El Señor Jesucristo dice, estas son las palabras que ustedes tienen que deducir que pasó. No. Estas son las palabras que ustedes no sabían, ¡ping! Se los reveló. No. Estas son las palabras que yo les había dicho. Solamente les recuerda, el Antiguo Testamento lo dice, yo lo digo, ustedes vieron los milagros que hablan de mí, escucharon la voz en el bautismo, escucharon la voz en el monte, escucharon la voz del Padre. Yo soy el Mesías, el Cristo, y era necesario que esto pase. El Señor Jesús ahí hace una división del Antiguo Testamento. Divide el Antiguo Testamento en 3. ¿Lo ve usted ahí? Dice la ley de Moisés. ¿Qué más? Los profetas y los salmos. Y sabe que a mí me impresiona esto, porque a veces nosotros tratamos de reexplicar la Biblia. Es súper bueno estudiar la Biblia. Le animo a estudiar. Con varios he hablado, estudien, tomen un curso bíblico. Pero lee tu Biblia. Lee tu Biblia, hermano. Lee la Biblia. Y él no le hace un repaso de teología sistemática, él no le dice Grudem, dice Milan Erickson, hay una controversia. No, de manera bien clara, bíblica, el Antiguo Testamento lo divide en 3. La ley de Moisés, los salmos y los profetas. Después, siguiendo esa misma forma, el escritor de Lucas, capítulo 1 de los Hechos, dice, ya escribí en el primer libro acerca de lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. ¿De qué habla el Evangelio? De lo que Cristo hizo y enseñó. Las enseñanzas de Jesús son claramente simples, profundas, pero simples. No son de confusión. Ay, ¿qué quiso decir Jesús con que iba a resucitar? Que iba a resucitar. Pero hoy día el mundo tiene el síndrome de los apóstoles. Le cuesta entender la verdad simple. Y en vez de ir a la Biblia, van a un montón de otros lugares. Mira, dijeron, otros dicen. Y Jesús le dice, miren el Antiguo Testamento, habla de mí. Y acá el Señor Jesucristo claramente les va a dar el propósito de su venida, el propósito de la muerte de Cristo, el propósito de la gran comisión. Entonces, ¿qué vamos a ver? El propósito de la obra redentora de Cristo. ¿Qué les va a decir? El propósito de la gran comisión. ¿Por qué nosotros debiésemos predicar el Evangelio? Y quiero decirle, hermano querido, el Evangelio se predica, se anuncia, se proclama, se transmite, se vive también. Y ahí el Señor Jesucristo les va a dar claramente el propósito. Habiendo hecho ya esta introducción, vamos a ir al versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Me encantan las palabras del Señor siempre. Ay, alivian tanto el corazón, son tan claras. Porque imagínense, Él muere, resucita, se aparece una vez, se aparece otra vez, se aparece a uno, se aparece a otro. Y ellos están diciendo, ya se apareció a Pedro, ya se apareció a los discípulos camino a Maús, ya se apareció ahí en el aposento alto. Después se le va a aparecer a más de 500 personas. Y el Señor Jesucristo está en medio de ellos. Y antes de ascender, les va a recordar el propósito de la obra de Cristo. ¿Por qué vine? Dice, y les dijo, así está escrito. Lo mismo que le dice anteriormente. ¿Y dónde estaba escrito? En los Salmos. Señor, ¿dónde más está escrito? En los profetas. Señor, ¿y dónde más está escrito? En la ley, en el Pentateuco. Él le hace esa división antigua para los judíos del Tanaj. Se lo divide en 3 y le dice bien clarito. Entonces, si tú y yo queremos saber algo acerca de Cristo, la obra salvadora de Cristo, por qué Cristo murió y resucitó, ¿dónde tenemos que ir?
¿A dónde tenemos que ir? ¿Seguro? ¿Y por qué tomamos tantos manuales y nos llenamos de tantos videos si tenemos que ir a la Biblia? ¿Qué nos pasa, hermano? ¿Tenemos que anunciar el Evangelio, sí o no? ¿Tenemos que anunciar el Evangelio, sí o no? ¿Es un mandamiento? ¿Dónde están las personas que tenemos que anunciarles el Antiguo Testamento? ¿Dónde están hoy día? ¿En qué hacían y dónde deberían estar? Ir y predicar el Evangelio. ¿Tenemos que ir? Sí, hermano, tenemos que ir. ¿Hay gente que está yendo? Hay gente que está yendo. Es ir, no es vengan. ¿Vamos a ir? Simplemente, hermano, quiero animarle a que cumplamos el propósito por el que Cristo vino. Y dice ahí, y les dijo, está escrito. No inventó nada, no reescribió nada, no reinterpretó nada. La Biblia no hay que reinterpretarla, solamente hay que leerla, estudiarla, dejar que el Espíritu Santo nos convenza y sacar la enseñanza bíblica práctica. Así está escrito y así es necesario. Era súper necesario anunciar sus padecimientos, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces, ¿cuál es el primer propósito? Anunciar los padecimientos de Cristo. Él le dice, yo vine y tuve que morir en la cruz. Era necesario. La Biblia habla varias veces de lo que era necesario. El Señor Jesucristo, en medio de toda la convulsión, rodeado por los discípulos, van a un lugar, pero a Él le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Eran enemigos, había un rechazo, no se llevaban entre sí, eran capaces de dar la vuelta tantos kilómetros por allá con tal de no cruzarse con un samaritano. ¿Por qué? Si un sacerdote, en la misma parábola del buen samaritano, un sacerdote pasa de largo y otro hombre pasa de largo y un doctor de la ley pasa de largo. ¿Por qué si la gente no se quería relacionar? ¿Por qué a Cristo le era necesario pasar por Samaria? Porque había una persona que no conocía al Salvador. ¿Por qué Cristo iba a morir en la cruz, iba a padecer? Porque habían muchos que no conocían al Salvador. Y toda persona que no conoce al Salvador va al infierno, está perdido. Y acá dice, es necesario. Y esto hay que anunciarlo. Ustedes tienen que anunciar que era necesario que Cristo venga, que el Mesías prometido, el ungido, era necesario. Cuando ustedes miren el Antiguo Testamento, no se queden solamente con que el Mesías iba a venir, iba a reinar y iba a estar ahí en Jerusalén, o esa mentalidad de ese tiempo. Los imperios fueron quebrantados por otro imperio. Hasta Alejandro Magno fue derrotado. Entonces va a venir el Mesías y va a derrotar a los romanos. No. Él les dice, el Hijo del Hombre iba a venir para buscar y salvar lo que se había perdido. A eso venía, ese era su propósito. Y dice, era necesario. El Antiguo Testamento ya lo decía. Isaías 53, capítulo 5. La pregunta sería entonces, ¿dice el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo o el Mesías, el ungido, iba a tener que sufrir por los pecados? Sí. Pero pastor, por ejemplo, el Pentateuco, todo el Pentateuco, cuando habla, por ejemplo, acerca del templo, es todo figura de Cristo y de la obra redentora de Cristo. Isaías 53, capítulo 5. No voy a desarrollar lo del Antiguo Testamento porque lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Hebreos, de lo que hemos estudiado. Isaías 53, ¿qué dice? Versículo 5, hablando acerca del siervo sufriente, del Mesías que iba a venir. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones,
padecimiento. Molido por nuestros pecados, molido literalmente. ¿Sabe que los clavos de la cruz no los llevaban a estos lugares para hacerle una puntita y que quedaran bien afilados? Los cortaban como salía. Entonces era medio redondo, cuadrado, con una media punta. Entonces cuando al Señor Jesucristo le pusieron el clavo, ¡prac!, le molieron la piel. Cuando le dieron de latigazos, con ese látigo romano que tenía las puntas, los hilos de cuero, y un pedazo de hueso, o un pedazo de diente de animal, o una bola de acero, y le pegaban en la espalda, ¡prac!, le rompían la piel. Como dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Cuando lo pusieron en la cruz, y la cruz se ponía en el piso, ellos no decían, bueno, pongamos la cruz, y los que trabajan aquí en construcción me van a entender, a ver, pongámosla a nivel, pongámosle algo para que no haga así, porque vieron, el cerrito estaba medio así. Se ponía la cruz con todo el desnivel, se ponía la persona que iban a clavar, y ahí mismo, ¡pac!, le daban, ¡pum!, y la persona rebotaba contra la cruz. Y después cuando se levantaba la cruz, ellos nos decían, pongámosle unas piedritas y a ver, hagámoslos como los postes de Enel, que salgan bien derechitos, así le ponemos. Se ponía la cruz y empezaba así a levantarse, y de pronto la cruz caía en el hoyo. Y la persona clavada recibía todo ese golpe. Entonces, literalmente, se cumple en el Señor Jesús eso. Él molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Era necesario. ¿Por qué? Porque solamente el sacrificio del Cordero de Dios podía quitar el pecado del mundo. Era necesario. Era la única forma de tener redención, querido hermano. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 1, el apóstol que camina al lado del Señor Jesús, él les va a decir a las personas, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dando palabras pastorales, les ruego a todos los que se dedican al pastorado, a los que son pastores. Yo anciano, yo soy igual que ustedes, soy un líder espiritual, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. El Antiguo Testamento habla de los padecimientos y la palabra padecimiento es sufrimiento total. Y testigo del sufrimiento total del Señor Jesucristo. Era necesario, hermano. Era necesario para pagar por ti y por mí en la cruz. Y eso es lo que hay que anunciar. Cuando predicamos el Evangelio no predicamos la mitad, no le sacamos los sufrimientos, no le agregamos ni más gracia ni más justicia. Predicamos el Evangelio como lo transmite su palabra. Así es necesario que padeciese. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué tenía que padecer? ¿Por qué el Señor Jesucristo ya era necesario? Lo anunciaba el Antiguo Testamento. Lo dice el apóstol Pedro. Cristo, los 4 evangelios relatan los padecimientos de Cristo. ¿Por qué era necesario? Hebreos capítulo 9, 26 es uno de tantos versículos que dice con mucha claridad, ¿por qué? Dice, de otra manera a Cristo le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué era necesario el padecimiento y el sacrificio de sí mismo? Porque solo su sacrificio podía quitar de en medio el pecado. Porque era la única forma de perdonarnos, salvarnos de ir al infierno y darnos vida eterna. Entonces, ¿no sería razón suficiente, hermano, para salir a predicar el Evangelio? ¿Todo lo que hizo por nosotros? ¿Por qué nos enmudecemos? ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué no hablamos? Y quiero decirle, si yo le pregunto, ¿usted puede dar
muchas respuestas. Es que en mi trabajo, es que no me escuchan, es que en el medio que yo me desarrollo, es que con los que yo hablo jamás escuchan el Evangelio, es que mi trabajo es muy rápido, es que puedes decir muchas cosas. Pero, ¿qué razón hay para no anunciar el Evangelio? ¿Qué le podrías decir tú al Señor en el cielo? ¿Por qué no le contaste a otro del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué le podrías responder? Nada. Nada, hermanos. Y dice ahí, y que resucitase de los muertos. No solo los padecimientos de Cristo, sino la resurrección de Cristo. El cumplimiento de la resurrección nos da seguridad. Flavio Josefo, historiador judío, y otros más, a través de la historia han escrito acerca de Cristo que resucitó. Está registrado como un hecho histórico, hermano. No hay forma que usted y yo diga, no creo que resucitó. Está escrito en la historia y está escrito en la palabra. Y nosotros tenemos escritos bíblicos fehacientes. Usted puede confiar en lo que dice la palabra de Dios. No tenga miedo de hablar de la resurrección de Cristo. Querido hermano, 1 Corintios, capítulo 5, 15, 4. El capítulo 15, 1 Corintios, es uno de los capítulos más largos que hay en 1 Corintios. Y tiene una extensión súper grande que habla de la resurrección. Es súper importante para su fe que usted lea, conozca, subraye y tenga en su mente la resurrección de Cristo. Y ahí el apóstol Pablo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el versículo 11 dice, porque o sea yo o ellos así predicamos y habéis creído. El apóstol Pablo habla de la resurrección y dice, ya sea yo o ellos, cuando anunciamos tenemos que predicar acerca de la resurrección. Hermano, una persona que habla de Cristo y no habla de la resurrección de Cristo, no está predicando completo el Evangelio. Al Evangelio no hay que agregarle nada, ni hay que sacarle nada. Hay que predicarlo como es. Entonces, quiero que nos vayamos con una enseñanza hoy. Debemos mantener en nuestra mente que es necesario predicar el Evangelio anunciando los padecimientos de Cristo. Es necesario, la gente tiene que saber que hay un Dios de amor que dio a su Hijo para morir en la cruz por todos y por todos murió. Debe saber que porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos. Debe saber que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermano, si usted y yo leemos estos pasajes, si usted y yo miramos el libro de Juan, cuando habla del propósito que Cristo había venido, y Él dejó el registro para que las personas crean y oyendo tengan vida eterna, es imposible que nos callemos. El propósito es anunciar los padecimientos de Cristo. Él padeció, o sea, cuando Él padece, Él paga por nosotros. No hay nada más para hacer. Es necesario. Segundo, predicar el Evangelio de arrepentimiento. Y que se predique, dice el versículo 47, en su nombre, arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Gran Comisión? ¿Cuál es el propósito de la obra redentora de Cristo? Que cuando predicamos, anunciamos los padecimientos de Cristo para pagar por el pecado. ¿Cuál es el otro propósito que aparece acá? Predicar en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Predicar el arrepentimiento.
es proclamar, es levantarse y anunciar. No es telepatizar. Y le transmito el evangelio. No somos Aquaman. No, la gente me ve a mí y es suficiente. Pero no hay un versículo que habla de dar testimonio, ¿sí? Hay varios versículos. Y es súper importante que el cristiano dé testimonio y que con su testimonio muestre que es cristiano. Pero la forma de cumplir la gran comisión no es con el testimonio. La forma para cumplir la gran comisión es como lo dice acá. Anunciar en él, predicar, proclamar, voz en cuello, la proclamación. El hombre que se levantaba y hablaba a las otras personas en nombre del heraldo, en nombre del rey, ese heraldo que llevaba el mensaje. Es ese mismo ejemplo que cuando Nabucodonosor hace su estatua y dice, todos se tienen que arrodillar ante mí. Y manda, y dice, tú eras los instrumentos, y se levantaba la voz, mándase a todos los hombres, grandes y pequeños, que al oír la trompeta, la zampoña, el tamboril, y desarrolla todos los instrumentos, se arrodillen y adoren a la estatua. Y había una voz que proclamaba, anunciaba eso. Bueno, nosotros somos esa voz del evangelio. Usted y yo. Y dice ahí, y que se predicase en su nombre, arrepentimiento y perdón de pecados. Predicar, anunciar. Me gustaría que pongas 1 Corintios, capítulo 9, 16. Ahora, el apóstol Pablo está en medio de cuestionamiento, que si sirve o no sirve, de la razón por qué la va a hacer o no. Y él dice, pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque en la iglesia dijeron que teníamos que hacerlo. Porque yo vengo de una iglesia donde nos obligaban a predicar. O no, opcionalmente, el que quiere lo hace. El apóstol Pablo dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué decir, esto es mío, proviene de mí. No hay gloria para mí, aunque yo haya padecido mucho. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Es una carga en mi corazón. El corazón carga, late, es un peso en mi corazón. Me es impuesta necesidad. Necesito predicar. Veo la necesidad y digo, no me puedo callar. Los ayes en la Biblia cuando dice, ay, son de juicio. Ay de las personas, dice Isaías, que dicen, a lo malo le dicen bueno. Ay del que se revela. Pero acá dice la palabra de Dios, pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, juicio sobre mí. Que me castigue el Señor. Yo no sé si usted vivió esa etapa de la vida aquí en Chile, pero cuando yo era más chico, para que alguien me crea, yo no le decía, te lo prometo que es verdad. De verdad, de verdad. ¿Sabe qué se decía? Te lo juro que es verdad. Te lo juro. Y algunos decían, te lo juro, cruz para el cielo. Otros decían un puñado de cruces. Pero la idea era como un juramento que se dijera. Que la otra persona crea. Y el apóstol Pablo dice, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, y ay de mí si no predico, porque es impuesta necesidad. Y la gente después del juramento decía, que me caiga un rayo. Que la boca se me haga chicharrón, decían. El apóstol Pablo usa una expresión parecida. Y ay de mí si no predico. Pobre de mí. Ojalá que nunca me pase juicio sobre mí si no predico. Hermano, quiero hacer una pregunta bien honesta. ¿Hay alguien
que nunca había escuchado este versículo del apóstol Pablo cuando dice, ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¡Juicio sobre mí si no predico el evangelio! ¿Hay alguien en esta habitación que nunca había escuchado este versículo? Levante su mano, en serio. A partir de hoy, ya todos escuchamos este versículo. Los que llevan más tiempo, los que son niños, los que son más adultos. Entonces somos responsables de este versículo. Si anunciamos el evangelio, no tenemos nada de ganancia, nada para decir, me lo merezco, soy bueno, wow, ¿cómo predico yo? Pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad, me es necesidad. Siento la necesidad de predicar el evangelio. Y ay de mí, juicio sobre nosotros si no predicamos. Entonces, acá va a dar esa segunda razón. Predicar el evangelio, anunciarlo. Y predicar en Cristo arrepentimiento y perdón de pecados. Tú y yo, querido hermano, somos responsables de anunciar el evangelio. Yo sé que hay hermanos que más naturalmente le sale a hablar de Cristo. Tú le dices, hola, y dicen, está bien, ¿te pasa algo? Mira, Cristo hizo esto en mí, y empiezan a hablar sin ningún problema. Otras personas se toman un tiempito más y empiezan la conversación y le dicen, ¿sabes qué me ha ayudado a mí? O te quiero contar mi experiencia. Le hablan un poquito y empiezan a predicar el evangelio. Otros se toman un tiempo, relación, amigos, va, viene, hasta que hay un momento. Y otros no predican. Y quiero ser bien claro en esto. No existe la categoría de los que no predican el evangelio en la Biblia. Filipenses es bien claro. Algunos predican a Cristo por vanagloria, porque me castiguen más a mí, dice el apóstol Pablo, o para ser visto. Y otros por buena motivación. O sea, están los que lo predican por mala motivación y los que lo predican por la motivación correcta. Pero no está en ese versículo la categoría de los que no predican. Y acá, ¿dónde aparecen aquí los que no predican el evangelio? En algún momento de la gran comisión, ¿aparecen los que no predican? No, porque está comisionando a predicar. Y cuando la Biblia dice que se predique en su nombre arrepentimiento, ¿qué es en la Biblia el nombre? En el nombre de Cristo. ¿Por qué venían los hombres y había un endemoniado y le decían, te conjuro en el nombre de Cristo ese que dice Pablo? ¿Por qué usaban el nombre? ¿Qué quería decir el nombre? ¿Por qué? Piensa un poquito, ¿por qué Filipenses dice, para que en nombre de Cristo se doble toda rodilla? La autoridad. Entonces, la autoridad de Cristo, predicamos el evangelio en nombre de Cristo, oramos en nombre de Cristo, en su autoridad, para que en nombre de Cristo, a nombre de Cristo, por la autoridad de Cristo se anuncie. No es que yo le digo, arrepiéntete, pecador. Yo no soy nadie para decirle pecador. Si llegase a apuntar a alguien con un dedo, hay 3 que me están apuntando a mí. Estoy recondenado, no tengo la autoridad. Entonces, en nombre de Cristo, le digo, mira, por Cristo, manda la palabra de Dios, que te arrepientas. Cambio de mente y opinión. Yo pensaba que la salvación se obtenía así. Yo no pensaba que había salvación. Yo no creía en Cristo. Arrepiéntete, cambia eso. Que se predique en Cristo arrepentimiento. Mateo 28, el Señor Jesús dice, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad, todo el poder, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mandamiento, no sentimiento. Bautizándoles en el nombre, en la autoridad de Cristo. En resumen, cuando usted y yo predicamos, si a usted le da cosita, si a usted le da temor, si a usted le cuesta la palabra,
en la autoridad, en el nombre de Cristo, por mandamiento de Él, llevamos el Evangelio. Hágalo, hermana, hágalo. Porque en su nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice ahí la palabra de Dios, arrepentimiento, cambio de mente y opinión. Le hago una pregunta. ¿Podría Dios pedir algo? Bueno, Dios muchas veces no pide. Él manda, porque tiene la autoridad. Él es Dios. Bueno, consideren arrepentirse de sus pecados. Pero Dios mandaría algo que la gente no podría hacer. ¿Qué dice Hechos 17:30? El apóstol Pablo predica en Filipos, predica en Berea, predica en Tesalónica, predica en Corinto, predica en Grecia y se levanta a predicar. Y hay una confusión entre los que están escuchando. Pero el apóstol Pablo les va a decir ahí en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No, pero pastor, yo he escuchado que hay gente que no se puede arrepentir porque si Dios no lo designó antes y no está. Pero acá el apóstol Pablo, antes de todos esos sistemas teológicos y todas esas nubes que hay que nublan la predicación del Evangelio, dice, manda ¿a quiénes? A todos los hombres. No, pero hay algunos que no se pueden. No, eso no es cierto. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Toda persona tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que tenemos que anunciar, arrepentimiento y perdón de pecados. En Cristo solamente hay perdón de pecados. Por eso anunciamos, no para tratar a la gente de pecadora, es esperanza. Cristo te puede limpiar los pecados. ¿Y dónde hay que anunciar eso? ¿En dónde? En todas las naciones. Anunciamos a todas las naciones, en todo lugar. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia bautista, misionera, la Farfana. Queremos cumplir esto, anunciar en todo lugar el Evangelio. Los ministerios de nuestra iglesia deben llevar el Evangelio. Hermano, lo voy a decir distinto. Usted, como hija, hijo de Dios, debe anunciar el Evangelio. Eso es lo bíblico. Comenzando desde Jerusalén. ¿Hasta dónde? Hasta todas las naciones. Lo está diciendo el Señor Jesucristo de otra manera. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá le dice, mira, desde Jerusalén hasta las naciones. Visión. Miramos las naciones. Hay que alcanzarlas. ¿Dónde empezamos? Aquí, en Jerusalén. ¿Nos olvidamos de las naciones? ¿No vamos? No nos olvidamos. Empezamos desde Jerusalén. Vamos a terminar con el último punto. Personalmente debemos ser testigos, predicar a otros. Y vosotros sois testigos de estas cosas. A veces me pregunto, ¿por qué el Señor se está yendo? Está a punto de ir ahí al monte para ascender. ¿Por qué no gastó una horita más? ¿Por qué no lo explicó mejor? ¿Por qué no le dejó un libro ahí? Mira, vamos a ampliar este punto. Escriban. Y los puso a escribir. ¿Por qué no? Él ya había hecho su obra salvadora. La obra redentora. Ya les había dicho que tenían que ir a predicar. ¿Y ahora qué había que hacer, hermano? ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Predicar. ¿Y sabe qué? Es un momento de mucha responsabilidad. En esos momentos no se usaba la forma como decir de apuntar a alguien.
Pero el Señor Jesucristo, con su palabra de autoridad, le dice, y vosotros sois testigos. Ustedes deben predicar a otros. Cristo lo hizo personal. Va a descender el Espíritu Santo. Van a tener el Espíritu Santo en ustedes. Si tienen miedo, si están confundidos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Ustedes pueden ser testigos porque tienen el Espíritu Santo. Responsabilidad de llevar el Evangelio. Y quiero decirle algo. Ustedes son testigos. Personal. Y quiero decirle algo. El Señor Jesucristo los hace responsable a ellos. Personalmente, no privadamente. Bueno, yo sé que tengo que predicar el Evangelio, es personal, le voy a responder a Dios. Entonces, como es personal, si quiero predico. No lo hizo así el Señor Jesucristo. Lo hizo personal, no privado. Juanito, ven, te quiero decir algo. Encárgate tú. Pedro, ven. Y no sabemos qué le dijo. Entonces, creemos más o menos que no, hermano. La responsabilidad de predicar el Evangelio no es privada, es personal. Y el Evangelio, si es tu responsabilidad personal, no es privativo. No llevamos el Evangelio a algunos, es a todas las naciones, dice la Biblia. Ahora, ¿quién se va a salvar? Eso nosotros no lo sabemos. Tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces, mis amados hermanos, anunciamos el Evangelio. El propósito es siempre predicar claramente la obra redentora de Cristo. Siempre predicar el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados por la autoridad de Cristo. Y siempre entender que nosotros predicamos el Evangelio. Somos responsables de predicar el Evangelio. ¿Qué sigue ahora, hermanos? Hablamos de las misiones. Estamos orando por otros. Me gustaría que pongan el PowerPoint, por favor. El hermano Enrique ya lo explicó. Algunos, por el cambio de horario, no se han acomodado todavía, lo entendemos. Pónganme el PowerPoint, por favor. Se entregaron los papelitos de la promesa de fe. Recuerde que damos a cada uno, pero usted individualmente y aparte se compromete y lo puede entregar esta semana o la próxima. Su promesa de fe. Jerusalén, Roberto. Otro más, Roberto y su familia. Jerusalén, Belencita. Queremos que se prepare para llevar el Evangelio. Vicente, ahí en Parral, al fondo, en Las Camelias. La BBN, que lleva el Evangelio por todos lados. Un pastor misionero en Argentina. Queremos empezar responsablemente por nuestra Jerusalén. Roberto, Belén. BBN. Y pensar en otros pastores misioneros. Si usted quiere hacer su compromiso, hágalo, ahí está. Hay una partecita que dice ahí, copia para la iglesia, y la otra dice, copia personal. Córtelo. Póngalo hoy ahí en el ofrendario, o entrégueselo al hermano Enrique. Entréguelo. ¿Qué sigue ahora? Ser testigos, anunciar el Evangelio. ¿Entendió lo que quisimos enseñar esta mañana? Las palabras de Cristo de ir y predicar. Bueno, si usted lo entendió, no lo de la promesa de fe, si usted entendió lo de la predicación, ¿qué tendría que pasar el próximo sábado? Debiesen estar las personas que usted va a traer para que le prediquemos el Evangelio. Si usted entendió que es su responsabilidad, este papelito va a tener varios nombres de varias personas para orar y predicarle el Evangelio. Hermano, delante del Señor y ante Dios, apelo a su vida. Le exhorto a que ore por personas que escuchen el Evangelio. Son solamente 2 enseñanzas hoy.
somos responsables de llevar el evangelio y ser parte de las misiones, nosotros y con otros, los que están ahí en el PowerPoint, a través de nuestras ofrendas. Individualmente somos responsables de predicar el evangelio o traer a alguien la próxima semana que escuche el evangelio. ¿Se va a comprometer? ¿Va a ser parte? Con el evangelio, usted no necesita comprometerse a predicar el evangelio. ¿Qué necesita hacer? Obedecer, predicar el evangelio. No necesita comprometerse. Me comprometo, de ahora en adelante predico. No, necesita obedecer. Con la promesa de fe, si usted quiere ser parte, se puede comprometer. Cumplamos la gran comisión. Vamos a orar. Querido Dios del cielo, querido Padre amado, gracias por esta oportunidad como iglesia de glorificar su nombre. Señor, en un ratito más vamos a orar por todas las personas que estamos invitando, que queremos que acepten la invitación, que queremos que escuchen el evangelio. Permita que otros escuchen su santo evangelio, Señor. Úsenos con su poder, Padre bueno. Oramos por esas personas que van a venir el próximo sábado. Señor, le pido en especial por Maika, una dirigente de acá, de las juntas vecinales, que pueda venir a escuchar su evangelio. Por mi vecino que maneja un auto de esos locales, don Juan, que necesita santo su evangelio, Señor. Denle una oportunidad de traerle para que escuchen tu evangelio, Señor. Oramos por ellos. Señor, denos una oportunidad a nosotros de hablar y ser responsables, Señor. Y permítanos sostener las misiones, tener un corazón amoroso como el tuyo por las misiones. Oramos a usted, Señor. En su nombre oramos. Amén. Solo termino con esto. Voy a tener que ir a una iglesia donde fui invitado, a la iglesia donde yo nací. Voy a salir para allá ahora en un ratito, entonces no voy a estar al final. Cualquier cosita me escriben y nos vamos a comunicar con los de la reunión de bautismo para tener nuestra reunión por Zoom. ¿Ya? Cualquier cosita me avisan. Bendiciones, hermano. Viene nuestro hermano Josué y recuerde, organizamos el culto así para tener el tiempo de cerrar en adoración y con el tiempo de oración por las personas que van a venir. Así que el culto continúa, no termina. Gracias, hermano Josué. Bien, hermanos, agradecemos al Señor por su palabra, por el tiempo de la exposición que sin duda habla en cada una de nuestras vidas. Y vamos a tener un momento de alabanza. Como mencionamos, la reunión sigue, así que vamos a tener un tiempo de alabanza y vamos a estar cantando dos canciones que están, para mí, no sé si para ustedes, pero para mí sí, muy conectadas, porque una es Abre mis ojos, que queremos ver al Señor. Y sin duda, cuando el corazón está dispuesto a encontrar al Señor a través de su palabra, uno puede ver al Señor en ella. Y bueno, el siguiente coro se llama Mi Roca y va a ser una descripción del Señor de la Biblia, de quien encontramos cuando vamos con una disposición del corazón aceptante de Dios. Entonces, vamos a cantar puestos en pie estas dos alabanzas, Abre mis ojos, terminada esa, Mi Roca. Los que hay en mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los que hay en mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte.
quiero